Muy buenos días, 18º Congreso de Educación Big Bang, en busca de nuevos ecosistemas de aprendizaje, organizado por el Polo Educativo Pilar. Y hoy arrancamos con una conferencia increíble, pero antes vamos a comunicarles a todos y a todas que están conectados que pueden realizar preguntas en el chat de la plataforma Icono a Preguntar, así que aprovechen, porque Marinés está súper preparada para contestar todas las incógnitas que aparezcan en esta exposición, en este taller, donde por supuesto también van a tener la posibilidad, recién charlábamos fuera de aire, de que todos ustedes puedan mirar toda esta conferencia y las demás on demand en la plataforma durante el transcurso de toda la semana que viene. Así que aprovechen, porque es un capital cultural, mucha información súper relevante para lo que es el mundo de la educación. Las charlas que han venido hasta aquí han sido magistrales. Y por supuesto les prometo que lo que viene a continuación también lo será. Repensar la escuela. ¿Qué cambio y qué queremos cambiar? María Inés Montserrat. Claro, profesora y licenciada en Historia, ejerce la docencia y la gestión educativa. Se desempeñó como secretaria académica de la Escuela de Educación de la Universidad Austral y en la dirección de estudios de dicha casa de estudios. Actualmente dicta la asignatura de gestión de la orientación educativa en el nivel de posgrado y seminarios sobre dicha temática en otras carreras. Lideró la elaboración del plan de estudios del profesorado universitario en educación primaria y tiene a cargo la Cátedra de Didáctica de las Ciencias Sociales. Su principal tema de estudio es la orientación educativa, en particular los sistemas de tutoría. Combina la actividad docente con la gestión de una red de 21 colegios donde lidera un proyecto de innovación educativa. En el campo de la historia, como docente, desde 2020 tiene a cargo las cátedras de Historia Universal Contemporánea y de Historia Argentina y Latinoamericana. La encuentran en redes sociales @María Inés Montserrat. Así que ahora arrancamos con su charla. ¿Qué cambio y qué queremos cambiar? Buen día, María Inés. Buenos días, muchas gracias Leandro, buen día a quienes están aquí presentes en esta modalidad virtual que nos ha facilitado en cierto modo la pandemia. Espero estar a la altura de esta presentación y no sé si estoy preparada para contestar todas las incógnitas, pero me interesan las incógnitas porque creo que justamente con las preguntas, hacer preguntas a veces es más difícil y más interesante que poder responderlas, y habrá, las preguntas que no pueda responder me van a ayudar a pensar, y por eso me gustaría animarlos a que pregunten todo lo que quieran, incluso también no necesariamente al final cuando dejemos el espacio para preguntas, sino durante la exposición, ¿sí? Entonces, vamos a empezar en este momento que me propongo reflexionar con ustedes, compartir lo que pude trabajar durante el año pasado, tanto desde el nivel universitario como en el nivel inicial, primario y secundario. Como bien explicaba Leandro, bueno, tengo la oportunidad de compatibilizar tareas de gestión educativa en una red que tiene nivel inicial, primario y secundario. Está en contacto con directores de todos los niveles por la maestría de la Escuela de Educación, y también he trabajado en la gestión de la universidad y participado en algunas instancias de investigación de la universidad en torno a la temática que nos convoca. Entonces, esto ha sonado mucho en los medios de educación, nos lo preguntan los padres, bueno, ¿qué pasa después, no? ¿Qué va a pasar? ¿Esto va a cambiar algo en la escuela en el retorno a la presencialidad? Cuando volvamos a la normalidad, ¿cambia algo? Pero me animo a preguntar mejor, ¿qué es lo que nosotros queremos cambiar en nuestras escuelas en este momento bisagra, ¿no? Después de la pandemia? Y quería empezar robándole un poquito la metáfora a Melina Furman, que tiene un libro muy interesante, que desde ya se los recomiendo, ¿no? Bastante reciente,
una guía para innovar, ella toma la metáfora de la marea. Me parece que me congelé un ratito. Melina Furman toma la metáfora de la marea y me pareció muy interesante cuando ella se refiere justamente al efecto que ha tenido la pandemia en nuestras escuelas. Me parece interesante, pero la modificaría un poco para apropiármela. Más que una marea, a mí me gusta la imagen del tsunami, porque las mareas son más predecibles, además que no son tan violentas. El tsunami es poco predecible. Nosotros nos hemos, en enero del 2020, no sé ustedes, pero creo que todos comparten, por lo menos yo estaba disfrutando de mis vacaciones, y leía La Nación y leía el diario, porque justamente estaba de vacaciones y tenía tiempo de tomarme unos mates leyendo tranquilamente el diario y quedarme con las noticias de la China. Y en la China había una epidemia, y yo lo leía diciendo, mira, pobres chinos, ¿no? Lo que están viviendo. Bueno, enero del 2020. Y el 20 de marzo del 2020 nos encontramos con la gran ola, ¿no? Con el tsunami. Creo que en ese sentido yo les cambiaría un poquito la metáfora a Melina, porque creo que nos tomó muy de imprevisto, por más que algún historiador en la década de los 80 anunció que combinar la globalización sin haber aumentado la rapidez para elaborar vacunas podía generar una epidemia a nivel mundial. Eso está publicado en la década de los 80, pero creo que no nos imaginábamos esto, nos tomó muy de improviso, y como toda gran ola da vuelta a todo, generó también mucho daño, dejó en evidencia mucha inequidad en el sistema educativo. Sufrimos bastante, más allá de por el impacto del COVID en sí, lo que significó, ¿no? El aislamiento, nuestras escuelas cerradas, los esfuerzos por mantener la continuidad pedagógica y lo que se dio en llamar esa modalidad remota de emergencia. Realmente vivimos una emergencia a nivel educativo, y sacamos lo mejor de cada uno para intentar sostener la continuidad pedagógica en medio de ese oleaje. Y Melina toma la imagen de la marea, porque dice, cuando la marea se va, ¿qué queda? ¿No? Entonces, perdón, ahí. Cuando la marea se va, dice, bueno, el día después, ¿no? Lo que queda. Entonces dice, bueno, cuando el agua se retira, a veces uno vuelve a encontrar cosas o se encuentran cosas después que el agua se ha retirado, ¿no? Y creo que efectivamente hoy, cuando ya el agua parecería que empieza a retirarse, por lo menos en el ámbito escolar, estamos teniendo claramente, bueno, la presencialidad, ¿no? ¿Qué quedó? ¿No? ¿Qué quedó? ¿Qué descubrimos? ¿Qué podemos rescatar de lo que ha quedado? Reconociendo también todo el daño, ¿no? Que evidentemente hizo este fenómeno. Pero ella anima a pensar, y eso me pareció muy interesante, que nos ayuda a todos, ¿no? Pensemos, bueno, ¿qué rescato? ¿No? Ella habla de tesoros, bueno, la ola al retirarse puede haber dejado a la luz, bueno, puede haber dejado algo que es valioso y que nosotros podemos rescatar y que no hubiésemos rescatado, no hubiésemos visto sin haber atravesado esta modalidad remota de emergencia y toda esta problemática, ¿no? de 2020 a 2021. Entonces, antes de seguir, quisiera compartir con ustedes, pero también escuchar a partir de este Menti. Para cada uno de ustedes que han estado posiblemente, me imagino, porque no los estoy viendo, no puedo abrir diálogo para saber a qué se dedican y por qué están hoy en esta jornada y en esta conferencia, ¿qué me dejó a mí la pandemia como docente en mi aula? ¿Qué rescato? Solamente 2 palabras. Los invito a no usar una herejía desde el punto de vista gramatical, pero no usen tildes, porque para que el sistema podamos utilizarlo para una nube de palabras,
si es posible mayúscula y sin tildes, palabras breves que nos permitan saber qué es lo que a ustedes les dejó la pandemia. Pueden usar el QR, pueden entrar en su computadora, ponen menti.com y con ese código ingresan. Entonces les vamos a dar tiempo para que puedan ingresar y nos puedan responder. Vamos a esperarlos. Les doy un poco de tiempo para... Por si alguno acaba de entrar, estamos respondiendo en el menti.com, código 80205952. ¿Qué me dejó la pandemia como docente? ¿Qué rescato? ¿Qué dejó en nuestras aulas? Vamos a dar unos segunditos más para que sigan respondiendo. Y vamos a dar más tiempo entonces para que respondan, y mientras tanto voy contándoles un poco lo que pensé para conversar con ustedes. Como bien adelantaban y les comentaban en algún otro espacio, ayer, hubo referencias al trabajo que se hizo por lo menos desde la Universidad Austral, tuve la oportunidad de trabajar en la universidad liderando una organización de focus group y encuestas durante el 2020 con el objetivo de recoger la percepción de los alumnos de las carreras de grado. Y dentro de lo que les preguntábamos para saber cómo estaban viviendo como estudiantes toda esa transformación en este pasaje a la modalidad remota de emergencia, una de las preguntas y uno de los objetivos era rescatar qué prácticas docentes fueron bien valoradas por los alumnos universitarios. En esa oportunidad nos preguntábamos qué es lo que realmente se había implementado y qué estrategias, qué prácticas de los docentes diseñadas para atender estas circunstancias me pregunto, ¿pueden perdurar en el tiempo? Aquello que fue bien percibido por los alumnos,
son prácticas que más allá de una situación concreta de emergencia podrían perdurar en el tiempo. Esto lo hemos trabajado con otra investigadora, analizando los focus group de alumnos que se hicieron en el 2020 y una encuesta que también se aplicó a alumnos de todas las carreras. Fue presentado en un congreso, puntualmente nos enfocamos en las carreras de ciencias políticas y relaciones internacionales, pero tanto las encuestas como los focus group incluían a alumnos de todas las carreras de grado de la Universidad Austral. También tuve oportunidad de realizar a fin del 2020 una encuesta entre alumnos de nivel primario y secundario de la red de colegios en la cual trabajo, y invitamos a responder a los alumnos de 9 años hacia adelante. Respondieron en modo bastante parejo de todos los cursos, y recogimos un total de 1.729 respuestas, y también queríamos saber qué es lo que habían percibido, cómo habían transitado en esta modalidad. Esto tiene la peculiaridad, además de que la red está presente en 7 ciudades de la Argentina, si bien corresponde a colegios de gestión privada, de nivel socioeconómico medio-alto, un determinado perfil, pero con presencia en 7 ciudades, en Tucumán, Mendoza, Córdoba, Rosario, La Plata, Pilar y Buenos Aires. Lo cual da una interesante representatividad. Esta información, tanto de las encuestas y los focus group de la universidad, como las preguntas a los alumnos de nivel primario y secundario, me han servido para trabajar en esta línea. ¿Qué es lo que ellos observaron en sus docentes y en las prácticas en el aula, aunque sea virtual? ¿Cuánto aprendizaje percibieron y qué es lo que veían como valioso y que quisieran que continúe? Vamos a volver entonces a ver si tenemos más respuestas, entonces si pudieron responder en el Mentimeter, y vamos a compartirlo. Entonces, vamos a, si mientras tanto, si quieren ir adelantando alguna pregunta, por supuesto, pueden hacerlo. Y vamos entonces a compartirles la respuesta de ustedes en el qué es lo que rescataron de la pandemia. Ahí se lo vamos a compartir. Un momentito. Muy bien. Entonces, con la participación de ustedes salen estas palabras, ¿no? Aquellas que tienen mayor tamaño es porque muchos más de ustedes han coincidido, ¿no? Porque hubo coincidencia en esos conceptos. Entonces hemos ganado flexibilidad, reconexión, tecnología, empatía, bueno, cambio, ¿no? Adaptación, que va en la línea también de la flexibilidad y la necesidad de acompañar, ¿no? Vamos, entonces yo creo que coincidimos y vamos a ir recorriendo esto, van a ver que es parte también de lo que recoge Melina Furman. ¿Qué es lo que por lo menos yo valoro en este periodo de pandemia? Como ustedes dijeron, flexibilidad, tuvimos que adecuarnos y eso nos obligó, nos forzó a modificar algo que siempre ha estado en la estructura o en la esencia de nuestro sistema escolar, que aunque incorpore la tecnología, por eso elegí esta imagen, vemos alumnos con computadoras, pizarra digital, o sea, podemos tener escuelas que incorporan la tecnología, pero sin embargo se mantiene la lógica escolar de que todos aprenden lo mismo, al mismo tiempo y de la misma manera. Esto resultaba
inadecuado, este sistema no se podía reproducir, ¿sí?, en un Zoom o en Meet. Y efectivamente, cuando las instituciones con la mejor buena voluntad y muchos docentes intentaron trasladar a un Meet o a Zoom su aula presencial y sostener clases sincrónicas en la misma manera y por el mismo tiempo que hacían antes de la pandemia, se identificó rápidamente un fracaso, ¿no? Y escaso aprendizaje. Y entonces los docentes que estaban atentos al aprendizaje de sus alumnos empezaron a buscar, y con flexibilidad, formas de acompañarlos y de garantizar el aprendizaje modificando la práctica docente, porque este modelo no era viable en un sistema a distancia. Me gustaría tomar conceptualmente la clasificación que ofrecía Inés Aguerrondo ya hace 20 años, cuando diferenciaba que los cambios en la educación pueden afectar, llamarlos fenoménicos, responden a una circunstancia, a una realidad concreta y particular, o que afectan profundamente la estructura del sistema escolar o de la institución o del aula, en una dimensión macro que afecta a todo el sistema educativo, o en un nivel micro, es decir, por una escuela puntual, una institución, una comunidad educativa concreta. Por eso ella distingue cuándo usar el término transformación, reformas, esta propuesta. Podemos tomarla, puede haber otras, pero me pareció interesante porque la pregunta es, de los cambios que generamos durante la modalidad remota de emergencia, que en definitiva son respuesta a una situación concreta y que ya se va a acabar, y que esos cambios, por lo tanto, podrían haber sido una novedad, o pueden ser una reforma, pero pasan rápidamente. ¿Cuáles de esos cambios podrían convertirse en una transformación en el sistema educativo o una innovación en nuestras escuelas? Para responder a esa pregunta, entonces me gusta tomar lo que plantea Melina Furman en el libro cuando habla de esa marea. Ella hace un listadito de lo que llama tesoros que nos dejó la marea de la pandemia. Por una parte, la sociedad revalorizó la escuela. Creo que el conjunto de la sociedad incluso se instaló, ¿no?, en la agenda pública el tema de la presencialidad y de la escolaridad, pero creo que pocas veces hemos visto, ¿no?, la valoración de las familias y de los padres por la escuela y de los mismos alumnos, ¿no? Hay una revalorización del sistema escolar. Creo que ya hoy nadie duda de la necesidad de que existan maestros, ¿no?, y que existan profesores, y que una pantalla y Google no nos reemplaza. A la vez nos hizo palpar directamente la necesidad de revisar nuestra práctica, porque si no nos quedábamos solos hablando en el Zoom, casi como estoy yo ahora, que no puedo interactuar con ustedes, ¿no? Ya le digo que esto es un poco paradójico, que yo esté hablando de innovación en una conferencia. Nuevas preguntas y discusiones pedagógicas. Algunas, por poner un ejemplo, necesariamente nos preguntamos cómo evaluar, y qué sentido tenía la evaluación, porque claro, la evaluación como estaba entendida y generalmente la aplicábamos no era viable. Evidentemente se incorporaron tecnologías digitales, y eso además nos facilitó no solamente el trabajo entre docentes, sino, como dice Melina, ponernos en modo aprendiz. Tuvimos que aprender, aprendimos muchísimo. No importa cuánta experiencia teníamos en el aula, hubo que desarrollar esa flexibilidad y esa capacidad de aprender e incorporar cosas nuevas y preguntarle. Y otra cosa que sumaría a lo que dice Melina es, nos permitió trabajar más en equipo y colaborativamente con nuestros colegas, ¿no? Porque también estaba el que tenía más habilidad para usar aplicaciones, el que tenía más conocimiento desde lo pedagógico, y se le preguntaba, ¿y vos cómo hiciste? Yo no sé cómo hacer esto, y la ayuda entre unos docentes y otros rompió otro rasgo propio de la escuela,
que es el individualismo docente, ¿no? Yo en mi aula soy reina y señora, ¿no? Y cada aula es un mundo aparte, y sin embargo, la pandemia nos permitió interactuar, trabajar en equipos, sobre todo en aquellas instituciones que se favoreció ese trabajo colaborativo entre los mismos docentes. Una colaboración renovada, ¿no? Darnos cuenta que, bueno, si somos dos docentes de primer grado pensando estrategias, ¿no?, para enseñar una nueva letra, bueno, trabajamos en equipo y eso nos ahorra tiempo, pero además las ideas se potencian. Y claramente hubo que emplear metodologías activas, ¿no? Porque no podíamos estar las 8 horas o las 4 horas en Meet o en Zoom, e incluso en realidades donde eso era materialmente imposible por falta de conectividad, por faltas de equipos o dispositivos dentro de las casas, no había suficientes o no había ninguno. Entonces había que hacer que el alumno aprenda con actividades que haga, que lea, que piense, sin estar nosotros monitoreando, ni ser nosotros los que transmitíamos el conocimiento. Acá me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Ustedes mismos, algunos poseían que algunas cosas que nos dejó la pandemia es la tecnología, y evidentemente se dio un paso importante, ¿no?, en las competencias digitales de gran parte del profesorado, de gran parte de los equipos docentes. Hemos aprendido muchísimo. Pero a la vez, yo tengo temor, porque también salió en algunas de las conferencias del día de ayer, y es un tema para discutir. Me parece que por momentos los recursos digitales pueden distraernos un poco y confundirnos, hacernos pensar que la innovación educativa pasa por lo digital. Esta era una idea que ya estaba antes de la pandemia. Cuando uno buscaba temas de innovación educativa, muchas veces se vinculaban a la incorporación de recursos digitales. Como bien decían, mi campo de origen es la historia. No puedo despegarme de la mirada histórica, por eso les compartí esas imágenes. Son instrumentos que evolucionan y que se imponen, ¿sí? Entonces los recursos digitales son novedosos. Pienso que es un poco lo que dice Inés, una novedad. Va a dejar de ser una novedad, porque de la misma forma que hoy ya nadie puede usar una pluma y escribir como ese texto que ustedes ven ahí, que es una escritura paleográfica propia del siglo XVII o del siglo XVIII, eso ya fue, ¿no? Bueno, también iremos viendo que se van dejando soportes que no resultan tan facilitadores, ¿no? Entonces aparecen, estos recursos se incorporan y dejan de ser una novedad. Por supuesto que eso tiene un impacto, ¿no?, en la forma de aprender, en la forma de la organización escolar, de la misma manera que la imprenta también generó sus transformaciones, ¿no? Pero esto no necesariamente cambia la lógica escolar de que todos aprendan lo mismo al mismo tiempo y de la misma manera. Entonces, si ponemos el foco en incorporar la tecnología, quizás nos estamos distrayendo, porque la tecnología la incorporamos necesariamente, y la podemos incorporar con una lógica muy poco innovadora. Por supuesto pueden ir adelantándonos preguntas o comentarios y vemos si están de acuerdo, ¿no? La evaluación creo que fue el momento en el cual quedó en evidencia que el modelo tradicional estaba en jaque durante la modalidad remota, y esto es un aporte importante de la pandemia, algo en lo que podemos decir hubo un cambio, y podríamos querer que ese cambio perdure, ¿no? Y sea una verdadera transformación, ¿no? La evaluación dejó en evidencia, porque tiene que ser coherente con la forma de trabajar, ¿no?, en el aula, dejó en evidencia que lo que estábamos haciendo no se podía seguir replicando. Y entonces, si la clase es transmisiva y la evaluación se orienta a verificar
que el alumno incorporó contenidos y tiene esa información, eso no era viable en un mundo en el cual nuestros alumnos estaban permanentemente manejando información en Internet y que estaban en contacto entre ellos incluso, ¿no? Entonces teníamos que pensar, la prueba tradicional, el examen tradicional ya no era posible. Fue muy interesante escuchar a alumnos de la universidad, desde primer año hasta cuarto año, en los focus group y en las encuestas, haciendo referencia a los cambios que ellos vieron en la forma de evaluar. O sea, el sistema tradicional de un parcial, donde se le dan 2 temas y responde, no era ya viable. No faltaron docentes que enfocaron toda su energía en ver con qué sistema le bloqueaban al alumno la posibilidad de copiarse o estar en diálogo con otros, pero eso no nos aseguraba nada, y entonces hubo que dar ese paso, ¿no? Entender la evaluación de otra forma, y cómo recojo evidencias de que hubo comprensión y aprendizaje. Y entonces los alumnos destacaron aquellas materias en las que hicieron ensayos, en las que les daban un caso para resolver, o un trabajo práctico que estaba seguido de un coloquio, o distintas actividades variadas a lo largo de todo el cuatrimestre en reemplazo de los parciales dentro del campus virtual, o incluso exámenes a libro abierto. Es interesante porque ellos destacaban cómo ya eso les hacía estudiar de otra forma. Dicen, el tiempo que yo perdía memorizando, ahora lo uso en pensar y entender, ¿sí? No tenemos tiempo ahora para compartirles con más detalle lo que hemos observado, pero esta era una experiencia muy, muy recurrente en las aulas de las universidades, cómo los alumnos destacaron y valoraban, decir, bueno, que no vuelvan, ¿no?, a un parcial que me exige estudio memorístico, ¿no? Y reclamaban, bueno, estaría bueno, porque percibían mayor aprendizaje, porque habían incluso estudiado de otra forma para ese tipo de evaluación, ¿no? También en el nivel primario y secundario hemos observado esa transformación. De hecho, yo creo que el video de Rebeca Nijovic explicando, ¿no?, evaluar para aprender ha sido de los más vistos por muchos de los docentes. Y percibimos y estábamos de acuerdo en que hacen falta criterios conocidos y compartidos, que el alumno sepa cuáles son esas reglas del juego, que conozca esa rúbrica que vamos a aplicar, el poder diseñar actividades que me permitan recoger de evidencias de aprendizaje, ¿no? Ese concepto es, bueno, no evalúo a ver qué aprendió, sino que evalúo para aprender. Promover la autoevaluación y la coevaluación, focalizarse en las competencias y en los contenidos esenciales. La pandemia incluso forzó durante el 2020 a hacer una selección de los contenidos, ¿no? Y entonces actividades y evaluaciones que no se orientan a recoger información, sino a constatar el progreso en la adquisición de habilidades y competencias. Y sin ninguna duda el gran tema era la retroalimentación, ¿no?, ese feedback permanente con los alumnos para que puedan aprender a través incluso de los instrumentos de evaluación. Bien, hay una pregunta muy interesante de María Ana. ¿Qué pasó con la capacidad de tomar apuntes de nuestros alumnos? Efectivamente, ahí hay 2 aspectos a tener en cuenta, ¿no? El primero, creo que hubo también ayer, no pude escucharla a Rufina Pearson ayer, no sé con precisión a qué se refirió, la he escuchado en otras oportunidades en este tiempo de pandemia, y incorporar la tecnología ha ayudado bastante en toma de apuntes. En general, también sorprende hoy, por lo menos en muchas universidades, ver cómo los alumnos ya están muy familiarizados y toman apuntes con dispositivos. Y eso incluso ayudó mucho a alumnos con dislexia, ¿no?, poder escribir en una computadora en vez de tomar nota a mano. El gran tema es en qué medida nos preocupa la toma de apuntes, o de qué tiene que tomar apuntes. Hemos tenido clases expositivas y los alumnos en las encuestas y en los focus valoraron las clases expositivas, y en las cuales ellos toman apuntes y siguen aprendiendo a tomar apuntes. El problema era cuando esas clases duraban 4 horas,
o duraban 7 horas. ¿Sí? Entonces, valoraban encuentros sincrónicos donde no hay un profesor que habla, como estoy haciendo yo ahora, y otro que toma apuntes. La ventaja es que ustedes no están tomando apuntes, sino que pienso que están pensando y con capacidad crítica todo lo que yo estoy diciendo. Entonces no hay alumnos que tienen que tomar apuntes de información, porque además ellos saben que parte de la información está disponible en otros soportes, sino que ese encuentro es para resolver dudas, es para hablar, para ejercitar, es para comprender y para trabajar con otros. Por eso estamos todos al mismo tiempo reunidos. O sea, ¿tiene sentido que estemos todos reunidos en el mismo momento solamente para escuchar? Una de las cosas que piden los alumnos, tanto a nivel primario y secundario como universitario, por ejemplo, en esta línea con la toma de apuntes, es que los profesores sigamos grabando videos, ¿no? Porque el video, ustedes recordarán a Salman Khan, tiene la ventaja que el alumno lo escucha no solo cuando quiere, sino que lo puede repetir varias veces y va tomando apuntes de lo que le interesa. Y en definitiva, si nuestra clase es solamente una explicación unilateral, podría reemplazarse por un video. Y el tiempo que estamos junto con nuestros alumnos, trabajar, resolver dudas, dialogar y dedicarnos a promover y asegurar comprensión, ¿no? Hay otra pregunta orientada a las mejores estrategias para recuperar la calidad del aprendizaje, ¿no? En este año, que sin duda va a ser desafiante, la vamos a retomar. Sigo un poquito más y retomo esa otra pregunta. Y gracias a quienes están preguntando, porque me ayuda a no sentirme tan sola hablando acá. Entonces, otra categoría que analizamos en la investigación a partir de los focus group y de las encuestas fue la planificación, ¿no? Los alumnos rescataron, sobre todo en la universidad, aquellos profesores que planificaron orientados hacia la comprensión, y que diseñaron actividades, foros, debates, que promovieron el análisis y la elaboración de los contenidos. Entonces lo expresaban con términos, como decía, bueno, eran materias en las que te hacían pensar, ¿no? En la que estabas obligado a leer todo para pensar y entenderlo. Y que además eso era no solo necesario para poder aprovechar la clase, sino que era interesantísimo, ¿no? Y lo veía mucho más interesante que escuchar a un profesor hablar. En definitiva, aquellas planificaciones que promueven aprendizaje activo, es decir, no un alumno pasivo que escucha, un alumno que lee, que piensa, que pregunta, que elabora, que analiza. Y eso rompe el formato tradicional transmisivo. Un docente que es promotor de aprendizaje, que trabaja más antes de la clase que después, porque ha pensado una secuencia didáctica, ha pensado un recorrido que el alumno va a transitar. Esa es una de las lógicas que tiene la educación a distancia, donde uno secuencia todo un recorrido que el alumno transita básicamente solo o con algunas intervenciones sincrónicas, ¿no? Pero el gran trabajo es el diseño de ese recorrido del alumno, pero que transita el alumno, y lo transita solo, o a veces con instancias grupales o colaborativas, pero que no está permanentemente siendo monitoreado y vigilado por el docente. Una estrategia muy empleada, y sobre todo con alumnos mayores, fue la del aula invertida. Es decir, que el alumno se acerca a los contenidos de manera previa y aprende solo lo que puede, aquello que tiene a su alcance, y en el encuentro entre todos los alumnos y el docente se trabaja en esos contenidos y se asegura la comprensión. Y por lo tanto, los encuentros sincrónicos se dedican a la resolución de dudas, a la discusión y al debate. Todo esto lo rescato de lo que planteaban los alumnos, porque efectivamente podría sostenerse y esperan que se sostenga después de la pandemia en la presencialidad. ¿Qué pasó con los chicos de 9 años hacia 17? Bueno, lo primero que nos sorprendió fue el alto nivel de respuesta.
estaban muy interesados en responder y contentos de que les preguntemos cómo se habían sentido, cómo se sentía. Hubo preguntas orientadas más también a la dimensión emocional. La encuesta se aplica cuando, la encuesta se aplicó en el momento que se empezó a habilitar cierta presencialidad en el 2000, a fines del 2020. Y les preguntamos, una de las preguntas fueron si podían mencionar 2 aprendizajes de este año. Y la otra fue, al volver a la presencialidad, ¿qué te gustaría conservar de la pandemia? Nos sorprendieron mucho las respuestas, muy grato fue leerlas. Y 2 aprendizajes de este año. Bueno, no faltaron los que nos decían, aprendí sobre los seres vivos, aprendí, y que ponían contenidos. Muchos chicos pusieron contenidos en esos aprendizajes. Pero la mayoría hizo referencia a habilidades. Y entonces, ¿qué notamos? Que valoraban mucho y querían conservar, empezar, por ejemplo, con un Kahoot y terminar con otro juego, la incorporación de momentos lúdicos en los encuentros sincrónicos con los docentes. Eso lo valoraron muy positivamente. Y también las respuestas, que la mayor parte de las respuestas, esta encuesta va a ser, también hay un proyecto para analizarla y poder publicar ese análisis, liderado por la profesora Florencia Daura, con 2 profesores, Tatiana de Almeida y Agustín Perkins. Están con el objetivo de elaborar los resultados que merecen un análisis. Pero les adelanto, un alumno protagonista. Destacaban las respuestas en aquellas clases en que había actividad, que había intercambio, que había diálogo. Y pedían que los profesores sigan mandando explicaciones en video. Eso les servía. Otra vez volvemos a Salman Khan. O sea, la explicación la puedo escuchar 7 veces si la necesito. No me da vergüenza volverla a escuchar. En cambio, en la clase sí que necesito que me expliquen 3 veces, me da más vergüenza levantar la mano, pero necesito esa explicación, que me la pueden dar en un video, que les fue útil. Pero en la clase había trabajos, había juegos, había intercambio, había diálogo, ¿no? Y eso es lo que rescataban, ¿no? Y lo que más sale, una de las palabras que más sale, la expresión, más es coincidente que incluso chicos de distintas provincias usan la misma expresión. Aprender solo. Vi lo que puedo hacer solo, ¿sí? E incluso en algún caso, una chica puso, aprendí a organizarme y ser autónoma, ¿sí? Los alumnos se encontraron con actividades que estaban pensadas como secuencias didácticas, que ellos podían resolver, y luego trabajaban con sus docentes. Pero percibieron que había una gran parte de aprendizaje que podían hacerlos por sí mismos, que no tenían que esperar que alguien les cuente y les dé una clase y les hable, sino que podían aprender siguiendo esas actividades. Y rescataron también que quisieran conservar, manejar más mis tiempos, esa flexibilidad. Entonces decimos, bueno, pasamos, ¿no?, de esas grillas horarias, ¿no?, que toca el timbre, pasamos de una actividad a la otra muy rápidamente, todo muy controlado. Estábamos en una situación en la cual había encuentros sincrónicos, pero nunca más de 2 o 3 horas por día. El resto del tiempo el alumno trabajaba y organizaba sus tareas según proyectos y secuencias didácticas que se le daban, siempre con la consigna de que administraran el tiempo de la semana, por ejemplo, los alumnos mayores, ¿no?, con criterios más propios de educación a distancia. Cabe aclarar, y que eso es parte de la valoración del sistema educativo, que la modalidad remota a emergencia dejó en evidencia que el modelo de educación a distancia, o tener a los alumnos a distancia, es adecuado para quienes pueden ser autónomos y tienen una edad en la cual tienen mayor autonomía. O sea, esto, cuanto más grandes los alumnos, mejor funciona, evidentemente. En el caso de los alumnos pequeños, siempre hacía falta un adulto que fuese un mediador, ¿no? Y hemos tenido, la realidad es que los docentes de los primeros ciclos, el primer ciclo de la primaria a nivel inicial, en realidad su diálogo eran con los padres, y los padres se encontraron en la tensionante situación de ser los mediadores en el aprendizaje,
¿no? De todo el contenido y las actividades, las secuencias, los recursos que daba el docente, pero ellos necesariamente, como un niño pequeño, se necesita ese mediador, ese adulto que está ahí, no tiene esa capacidad de autonomía. Pero en todo momento las actividades que pueden hacer por sí mismos y que, que se rompe ese sistema tradicional, lo valoran, ¿no? Quizá esto también explique por qué de alguna forma mi opinión particular es que la innovación va en un degradé. Me he quedado frisada. La innovación a veces va en un degradé, ¿no? De nivel inicial hacia el sistema superior, ¿no? Percibimos mayor transformación y más cambio a nivel inicial, bastante, pero no tanta a un nivel inicial en primaria, un poco menos en secundaria y mucho menos en el nivel superior, que quizás es el más resistente, ¿no? La autonomía, por tanto, es una de las categorías que percibimos en este trabajo sobre percepciones de alumnos como la más reclamada, la más valorada, la que podría incluso sostenerse al terminar la pandemia. Vuelvo entonces a los conceptos en torno al cambio educativo que proponía Inés Aguerrondo, ¿no? Y entonces la pregunta que teníamos nosotros era, bueno, estos cambios, estas novedades que empleamos durante el tiempo de la pandemia, ¿alguna de estas novedades podría convertirse en una innovación? O decir, vamos al sistema macro, en una transformación. Y en este caso, ¿no? Yo creo que hay algunos, a modo ya de conclusión y para abrir un poco de preguntas y responder una que ya me mandaron, lo que hemos experimentado, lo que por lo menos he constatado, tanto en el nivel superior como en la enseñanza básica, es que la reforma forzó los cambios en la planificación y la práctica docente. Fue un acelerador de la innovación, ¿no? Nos obligó a relegar el modelo transmisivo para dar paso a un nuevo modelo docente que promueve la actividad del alumno. Y un grupo importante de docentes empezaron a aplicar metodologías activas que promueven la comprensión. Entonces eso, acompañado de docentes que evalúan para aprender, que tienen otro concepto de la evaluación, favoreciendo la metacognición y brindando retroalimentación, supone un cambio, sin duda, que está afectando esa estructura clásica escolar de todos aprenden lo mismo, al mismo tiempo y de la misma manera. Entonces creo que todos estos cambios que percibimos durante el 2020 y parte del 2021 se realizaron efectivamente en una situación de emergencia educativa, pero hoy estamos en algo que es muy valioso, ¿no? En esta transición estamos viviendo entonces una oportunidad. Creo que de la emergencia educativa tendríamos que convertirlo ahora en una oportunidad educativa. Cambiaron muchas cosas desde la gestión escolar y también cada docente desde su aula, podría sostener aquellos cambios que son innovadores o que transforman el sistema educativo para promover aprendizaje, porque ese es el objetivo de la innovación, no es simplemente la moda o cambiar por cambiar, y entonces estaríamos convirtiendo la emergencia en oportunidad. Estamos todavía a tiempo de hacerlo así. Así que bueno, ahora sí, abierta a preguntas, y tomo entonces una que ya me han enviado, que dice, en un año en el que nos proponemos recuperar calidad en el aprendizaje, ¿cuál sería tu mirada en cuanto a las mejores estrategias para lograrlo? Bueno, entonces, a mi modo de ver, es mantener estas estrategias que son activas, ¿no? Que promueven el trabajo colaborativo, por ejemplo, porque algo que nos hemos encontrado, estamos encontrando y va a marcar la pospandemia, es la heterogeneidad de las aulas. Entonces no es lo mismo un alumno de primer grado que hizo toda la primer grado con su mamá sentada al lado, que lo siguió de cerca, que le daba todas las tareas, que le ponía todos los Zoom y que lo acompañaba,
a otro chico que del mismo colegio tiene papás haciendo home office todo permanentemente, 3 hermanos mayores, no alcanzan las computadoras, no alcanza el wifi, y como es el más chico, nadie tiene tiempo para él, y bueno, llegan con distintos niveles al aula, ¿no? Eso lo están viendo los docentes. En esa línea, trabajar con muy buenos diagnósticos, incluso con trabajo colaborativo y todas las estrategias que hay para trabajar en aulas heterogéneas, creo que puede ayudar, y sin duda es un desafío, y creo que compartimos que el 2021 fue más difícil que el 2020, porque este retorno a las aulas de fácil no tiene nada, y creo que está lejos todavía de la normalidad. María Inés, ¿qué hay de la educación emocional? Porque somos humanos, ¿no? Tanto los educadores como los estudiantes. Y acá, en esta crisis, se han creado como cargos de cultivo de crisis emocionales en todas las etapas de la vida de una familia. Cuando hablabas recién de cómo la escuela estaba en la casa, y en la casa estaba el papá y la mamá, o como fuera que estuviera constituida la familia, trabajando al mismo tiempo, generándose, por supuesto, explosiones anímicas en cada uno de los integrantes de la familia. ¿Cómo se capitaliza toda esa crisis emocional que hubo durante la pandemia para transformarla en algo, como decías recién, oportunidad educativa en este nuevo camino que estamos transitando? Muy bueno, estuve tentada de incluir el tema, pero por un tema de tiempo, porque de hecho nos faltan 5 minutos, no lo incluí, pero en tanto en los focus group de alumnos de la universidad, en las encuestas con alumnos de la universidad y en las encuestas con los alumnos también en los colegios, y la experiencia que transitamos en la gestión escolar, porque yo también me tocó liderar eso, y un director de primaria que me llamaba a las 11 de la noche, y atender familias y padres, etcétera. Entonces, los alumnos han rescatado mucho el tema de esta dimensión emocional, el acompañamiento. De hecho, salía el tema de la empatía en esa nube de palabras. Volvemos a descubrir, o quedó más en evidencia, que no hay educación si no hay un vínculo. Y la desesperación, yo creo, de muchos de los docentes y de gran parte de los docentes, que estaban muy limitados, porque es real que en la Argentina no todos los alumnos tuvieron la oportunidad de contar con plataformas y con acceso y clases sincrónicas, ¿no? Y están los docentes que hicieron un trabajo heroico, ¿no? Simplemente con el WhatsApp o con su teléfono. Lo desesperante de ese caso era el vínculo, ¿no? Perder el vínculo, saber que había situaciones que atender, que no se podía mantener la cercanía. Entonces, está toda la dimensión emocional, y de hecho desde el proyecto de innovación que lidero, entre las competencias que hemos seleccionado para trabajar y en las que nos focalizamos en 2020 y lo decidimos continuar en 2021, es la competencia emocional. Entonces fue una oportunidad para trabajar la dimensión emocional, alumnos y docentes, y demás, que en primer lugar las competencias emocionales del docente. Si yo no puedo administrar mis emociones, poco voy a poder acompañar a los alumnos para enseñarles en esa línea. Entonces, conocer, verbalizar y saber administrar la dimensión emocional, que después se fue traduciendo, y de hecho también en otras, me acuerdo que Montserrat del Pozo, que es conocida, ¿no?, por la innovación, también planteó este tema, ¿no? Decir, bueno, empezamos el Meet, empezamos un Zoom diciendo cómo estamos, cómo nos sentimos, ¿no? Con qué palabra me defino hoy, cómo me siento, ¿no? Y dar lugar, ¿no? Bueno, los colegios que tienen sistema de tutorías, los alumnos han reconocido mucho en los sistemas de tutorías, que es uno de los temas que trabajo, el acompañamiento personalizado de los docentes, ¿no?, en esa adaptación a eso, y eso es algo que es valioso y es rico en el sistema educativo, más allá de la pandemia, ¿no? Todo el tiempo, hay otra pregunta, dice, todo el tiempo que un docente dedica a planificar clases, ¿alguna vez se tendrá en cuenta al momento de pensar el sueldo docente?, ¿no? Bien, es un gran tema. En algunos países, como en España, eso ya está legislado, y existe un pago de horas, ¿sí? También es cierto que no necesariamente cuando eso se paga, inmediatamente tenemos docentes que planifican y trabajan en ese horario, así que bueno, hay que trabajarlo es real. Hoy también podría pensarse un sistema donde la hora docente esté paga de tal forma
que supone ese trabajo, y bueno, no sea un dupli, porque supone, la clase supone preparación y supone planificación, sin ninguna duda, a nivel macro, y eso va también relacionado con la jerarquización del docente, ¿no? Es un tema, creo que pendiente, por lo menos en nuestro país, ¿no? Bien, y otra pregunta, entonces, ¿qué aprendió de sus alumnos la universidad como institución? ¿Mm? Está buena la pregunta. Creo que lo que yo puedo desprender de ese trabajo puntual que hicimos con los focus group, y sobre todo con los focus group, que creo que todos saben, ¿no? Entonces se convocan, se seleccionan alumnos, se genera un diálogo que está guiado, se graba y se analiza eso. Entonces, en base a eso y en base a la propia experiencia, creo que hemos aprendido a escucharlos, y a valorar la capacidad que tienen, porque era muy interesante escuchar la valoración que hacían de las clases, y confiar más en la autonomía que tienen, ¿sí? No sobreproteger tanto a los alumnos, y darles más espacio, porque en eso yo creo que esa cercanía y esa escucha, para estar abiertos, a las necesidades que tienen, para ir acompañándolos con mucha más flexibilidad, a veces en detalles como para acordar determinados plazos, determinadas pautas, para retroceder en algo que uno planteó, que estaba en el programa y que hay que cambiarlo, ¿no? Y no pasa nada. Lo que ustedes ponían en letra grande, ¿no? Creo que aprendimos muchísimo en la universidad en flexibilidad. Bueno, María Inés, agradecemos enormemente tu tiempo, la versatilidad para brindarnos tu charla. Me quedé pensando mucho en esto de la transmisibilidad del conocimiento, pero la retroalimentación como nuevo paradigma, donde, bueno, intercambiar con los alumnos y escucharlos, ver lo que sienten, lo que pueden aportar, es muy importante, y este paradigma digital nos deja como con un cimbronazo por momentos, ¿no? Frente a estos nuevos desafíos. Así que para todos aquellos que quieran volver a visitar esta charla de María Inés Montserrat, de Repensar la Escuela, qué cambio y qué queremos cambiar, lo pueden hacer en la plataforma del Polo, en la sala On Demand, para poder repensar justamente todo lo que charlamos durante una hora con María Inés. Te agradecemos muchísimo esta conversación y te invitamos, por supuesto, a continuar con nosotros con los futuros disertantes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los que están presentes, a quienes preguntaron, y no sé si puedo proyectar un segundito el correo, por las Por dudas, si alguien supuesto. quisiera escribirme o comentarme algo. Está ahí, les agradezco muchísimo el espacio, y la escucha y la participación. Muchas Y gracias. está mimonserrat@austral.edu.ar. Sí, tomen nota, pueden contactarla a María Inés, y además en redes sociales, María Inés Montserrat. ¿Sí? Muchísimas gracias a vos. A ustedes, un placer.